El Señor les bendiga a su hermano, vocero y embajador del reino de los cielos, Jorge Solano. El ministerio marcando mi generación, su espacio, reflexiones diarias. Queremos responder a una pregunta que tenemos de la hermana Juana, dominicana. Nos hace la pregunta sobre qué significa en el libro de Juan, en el capítulo 3, el versículo 5, donde dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Reina Valera de 1960, que es la que comúnmente se usa en la mayor parte de las iglesias, ya que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron una interpretación muy acertada. Y de hecho hay un escritor llamado Juan Pérez del Busto que le escribe unos versos a Casiodoro de Reina. Oh singular Casiodoro, que de un modo inteligente nos ha llevado a la fuente que emana palabra de oro. Todo su inmenso tesoro, tan divino y tan humano, recogió tu noble mano en tan especial intento y lograste un monumento con la Biblia en castellano. Los versos de el capítulo 3 de Juan, especialmente en donde Jesús está hablando con Nicodemo, donde le dice que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, están haciendo alusión a una escritura o a una profecía dada por el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 25, hablando el profeta, Dios dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos, y los pongáis por obra. La palabra esparcir aquí, muchas palabras del hebreo no tienen un equivalente preciso en español. Y lo que Jesús estaba citándole a Nicodemo era esta escritura del profeta Ezequiel, donde Dios le había dado palabra a través del profeta Ezequiel al pueblo, pues lavaría las culpas y a través de la palabra, por medio de la palabra y por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Y eso puede ser confirmado fácilmente en Efesios, en el capítulo 5, el versículo 26, el apóstol Pablo dice algo referente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya le había enseñado que el bautismo, en vista de hacerse en agua y que el agua representa un medio de lavamiento y de purificación, el bautismo representa la purificación de los pecados, el lavamiento de las culpas por la palabra. El bautismo es solo el simbolismo, porque el hombre no se salva por bautizarse, sino por creer. Esa palabra creer implica obedecer. El apóstol Pablo en el libro de Tito, en el capítulo 3, el versículo 5 y 6, dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto quiere decir, cuando el creyente recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Hablando el apóstol Pablo, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, a partir del momento que tú recibes como Señor y Salvador a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. El que no nace de nuevo del agua, o sea, debe bautizarse siempre que tenga la oportunidad. Por ejemplo, el ladrón en la cruz no pudo bautizarse, no hubo tiempo, porque el bautismo
es la norma de Dios. La norma es bautizarse, ha quedado instituido. Por eso el Señor Jesús dejó instituido que se bautice cada uno, porque el bautismo representa el lavamiento de los pecados o la purificación de las culpas. El que no nace de nuevo del agua y otra cosa, del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra espíritu está en mayúscula, la E principal, la E inicial. Esto quiere decir que tiene que haber una metamorfosis espiritual interna dentro de nosotros. Tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual, no en lo físico, sino en lo espiritual. Uno de los problemas que enfrentamos algunos de los que enseñamos y de los que predicamos el Evangelio es que en muchos de los países donde llegan nuestros mensajes hay una gran población que algunos no saben leer ni escribir. Y también ellos necesitan a Dios. Y también ellos quieren servir al Señor muchos. Por ellos también Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por lo que hago un llamado, sobre todo a los que se enfocan más en enseñar a la élite de los intelectuales, a que usemos la menor profundidad posible para que aquellos que no han tenido la dicha de aprender a leer y escribir, algunos viven incluso donde todavía no hay ni energía eléctrica. Algunos no tienen la oportunidad de tener televisión, ni radio, ni internet. Y a estos que están en esas regiones, debemos procurar no mandarle tanta profundidad, sino tratar de desmenuzar de la mayor forma posible la palabra, de forma que puedan entenderla. Porque lo que queremos es que nos entiendan y que entiendan el Evangelio, reciban al Señor y se salven. Por ende, ese es mi llamado a los que predican y a los que enseñan. También a prepararnos en la Escritura para enseñarle correctamente. Recuerda que una fe defectuosa será un creyente defectuoso. Recuerda, si le enseña mal, aprende mal, se conducirá mal y acabará mal. Por tanto, es preciso, es necesario que la persona entienda el Evangelio como está en la Sagrada Escritura y que entienda la idea y el concepto que están plasmados en las Sagradas Escrituras, porque para Dios las excusas no valen. Hay que aprender el Evangelio, practicar el Evangelio, vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, amar el Evangelio, conocer el Evangelio, aplicarnos el Evangelio para la gloria del santo, precioso, bendito, eterno, inigualable, deseable, codiciable nombre de Jesús. Sí, para la gloria de Él. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la majestad, todo el loor, toda la pleitesía, toda la exaltación, el imperio y las riquezas son para Cristo. Es Él el que se quitó la corona de gloria y vino en rescate de nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Es Él el que venció el pecado, venció al mundo, venció la carne, venció al diablo y venció la muerte. Toda la gloria es de Él, solo de Él. Grábate eso. Una pregunta: ¿tienes tú la certeza de que ha nacido de nuevo? Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Recuérdalo, no puede, no es que es difícil, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, dice el Señor, nacer de nuevo. Dice el Señor: sin santidad nadie
verá al Señor. Dice el Señor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice el Señor, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Dice el Señor, el que aborrece a su hermano permanece en muerte. Está muerto. El que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis semejantes a ellos, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedla. Dice el Señor en Efesios 5, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni truhanería, que no conviene. Eso dice el Señor. Vamos a empeñarnos en aplicar el Evangelio y en apartarnos del pecado y glorificar a Cristo. Hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite. Hazte parte de mi equipo en el que me he propuesto publicar, explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santísimo nombre. A Él sea toda la alabanza. Hasta una próxima entrega. Shalom.